Bueno, les damos la bienvenida al segundo capítulo de la temporada de cine, series y películas del equipo de popularización de la ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Somos Iván Caro y Ayelen Campero y les vamos a hablar de dos películas. En mi caso va a ser de toda la serie de Avengers, en particular de la última película, y Aye les va a contar sobre talentos ocultos, ¿verdad? Así es, Talentos Ocultos. Una película muy interesante, basada en hechos reales. Que eso está bueno. Viste que siempre tiene un plus. Cuando decís algo, pasó. Bueno, dale, contame qué pasó. Totalmente. Bueno, va a arrancar Aye, así que la dejamos empezar. Bueno, dale. Voy a arrancar compartiendo un videito. Bueno, la peli que les voy a contar es Talentos Ocultos, que bueno, se trata de una historia de tres mujeres que son afroamericanas. Y esto, bueno, se desarrolla en el año aproximadamente, digamos, a lo largo de varios años, pero arranca la historia, digamos, en el año 1961, ¿sí? Donde, bueno, en Estados Unidos están todavía con segregación racial, donde las personas afroamericanas son dejadas de lado, no tienen lugares donde estudiar muchas veces o acceder a puestos de trabajo acordes al laburo que hacen o a los conocimientos que tienen, o muchas veces tampoco pueden llegar a esos conocimientos, por supuesto. Y bueno, cuenta un poco la historia de estas tres mujeres que son de alguna manera las facilitadoras para poder llegar a la luna, para que Estados Unidos pueda poner al hombre, no una manera de decir, sino al hombre, en el espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es poder contar un poquito la historia de estas tres mujeres, que la verdad que está buenísima, y después hablar un poco de la matemática que hay detrás de esto. Así que bueno, les presento, ella es Katherine Coleman Johnson, que es, no sé si es la protagonista, pero bueno, es como la que tiene ahí la historia un poco más fuerte. Ella trabaja en la parte, o sea, las tres son lo que ellos llamaban computadoras, ¿sí? O sea, su trabajo era hacer cuentas, solamente cuentas. Ahora es medio pavote pensar que se necesitan personas para hacer cuentas porque tenemos las calculadoras, las computadoras y demás, pero en esa época todavía no estaba bien desarrollado. De hecho, ahora un poquito más adelante les cuento la historia de otra de las chicas. Y bueno, ella se dedicaba a hacer cuentas, y era muy rápida con las cuentas, sabía de geometría analítica, que bueno, lo que necesitaban para poder hacer no solamente que este cohete, digamos, salga al espacio, sino que vuelva, porque estaban mandando una persona, ¿no? Y porque no querían solamente que vaya, sino también que pueda regresar. Y bueno, hay una escena muy linda, digamos, que a mí me gusta mucho. Estas son como dos cortecitos de la peli, ¿sí? La parte de arriba es ella y su profesor a los 8 años, eh, donde el profesor, ella como que la avanzan, ella termina la escuela secundaria a los 15 años y después ya empieza a estudiar en la universidad. Bueno, lo que en esa época se podía, digamos, porque en realidad ya donde vivía al principio con sus papás, no, en ese lugar no pueden acceder a la educación secundaria. Entonces deciden mudarse porque en la escuela le dan un incentivo, le juntan plata entre los docentes, tipo, che, esta piba, dale educación, pues es una grosa. Y bueno, entonces como que accede a la educación secundaria. Pero bueno, esa es una escena de cuando ella tiene 8 años, que el profesor le da como la tiza y le dice, anda y resolve este ejercicio, y era una ecuación cuadrática, de esas que nosotros resolvemos con la formulita, la resolvente, menos b más menos, que a veces no entendemos ni de qué se trata. Ella a los 8 años fue y dijo, sí, esto es así, sí, lo escribí de tal manera, muy linda. Y después, bueno, la segunda escena, la de abajo, que es Kevin Costner, que es como el jefe de ella, el ingeniero, que es el que tiene, está mentalizado que quiere llevar al hombre a la luna, que quiere sacar, básicamente le quieren ganar a los rusos, ¿no? Porque ellos ya habían podido mandar a un tipo al espacio, entonces, bueno, su intención era poder llegar a la luna antes que los rusos. Bueno, esto sucede, ya tiene que hacer ahí una cuenta, donde necesita poder hacer que, poder determinar en algún área particular cuánto, digamos, en qué lugar, ¿sí? Iba a poder aterrizar, como era, Ivo, alunizar, ¿no? ¿Cómo era? A, Amerizar. amerizar.
Amerizar, me acordé. Amerizar, que es como que caía en el agua, digamos, este cohete, digamos, esta cápsula, porque si no el tipo se iba a hundir. Y bueno, querían no solo que vuelva, sino además que sobreviva. Entonces necesitaban tener cierta información de la región en la que iba a caer. Y bueno, entonces ahí él le pide que haga la cuenta delante de un montón de generales y de ingenieros y de tipos ahí. Bueno, entonces esa es como la segunda escena. Y bueno, esto pasa en el año 1961, supongamos 31 de diciembre, no es verdad, pero bueno, ahí les dejo una cuentita que pueden hacer, si quieren calcular la edad que ella tenía en el 61, con la información del globito anterior, nos pueden dejar en los comentarios la edad de ella, porque ya tienen ahí toda la información necesaria. Bueno, ahora pasamos a Mary Jackson, ¿sí? Que ella también trabajaba de lo mismo que Catherine, siendo computadora, también hacía cuentas y demás, pero ella también, en lo que cuentan de la peli, ya la llevan a trabajar a otra parte, que es con otros ingenieros, que es más como en la parte de modelización del cohete, ¿cómo lo llaman? RC, bueno, no importa. Y la idea es que ella ahí, hay un tipo, ahí ahora yo les voy a mostrar un pedacito del tráiler, que le dice, no, vos tenés un montón de capacidad, te gusta, ¿por qué no estudiás ingeniería? Y ella dice, no hay lugar para mujeres negras, le dice ella, en la NASA ni en ningún lugar donde yo quiera estudiar. Bueno, y un poco la incentiva y también, bueno, cuenta un poco la historia de ella, de cómo llega efectivamente a ser ingeniera. Y después tenemos la historia de Dorothy Vaughan, que ella es como la jefa, digamos, de estas chicas, son un montón de chicas que laburan en una parte aislada de la NASA, como en otro pabellón, donde son todas mujeres afroamericanas, las que están laburando ahí, y bueno, ella como que al principio de la peli reclama su lugar como encargada, como jefa de estas chicas. Le dicen, no, le dicen, mujeres de color no hay que sean encargadas, así que olvídate de ese puesto. Y bueno, después ella se da cuenta que están trayendo una máquina, una IBM, que iba a empezar a hacer las cuentas por ellas y que las iban a dejar de necesitar. Y entonces, bueno, la idea es que ella se da cuenta de esto y se pone a investigar, y se va y voy a decir, busca un libro en la biblioteca, ya van a ver qué quiero decir con esto, si pueden ver la peli. Y bueno, y lo que ella hace, se pone a leer cómo hacer para programar esta IBM, qué sé yo, y bueno, aprende a usarla. De hecho, el resto de las personas que estaban ahí no habían podido hacer que funcione, y ella la hace andar, y además le cuenta a sus chicas computadoras cómo funciona esta IBM, porque si no ellas se iban a quedar sin laburo, básicamente. Entonces, bueno, ahí es como que es un poco la parte de Dorothy. Bueno, y ahora vamos a ver el tráiler de la peli. Los rusos tienen un satélite espía que está fotografiando a quién sabe qué. Llévanos allá, Harrison. No podemos justificar un programa espacial si no llevamos nada al espacio. Terminaremos desempleados dando vueltas sobre este montón de chatarra. Si quieres, camina los 25 kilómetros. ¿O irte en el autobús? Llevaremos un humano al espacio. Si vuelve muy pronto, se incendiará al entrar. Necesitamos cálculos que aún existen. Encuentren a un matemático antes de que los rusos claven una bandera en la maldita luna. ¿Tiene alguna identificación? De la NASA, señor. Nunca imaginé que contrataran... Hay algunas mujeres dentro del programa espacial. El grupo de pruebas requiere una computadora. Catherine es la indicada. Puede con cualquier operación que le pongas. Nunca habían tenido a una mujer de color. No vayas a avergonzarme. No estaba vacío anoche. Perdón, pero no soy la conserje. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. Jamás podría lograr lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema procesador de datos de IBM. Hay que averiguar cómo programarlo. Buen trabajo. Él es John Glenn. ¿Y qué hacen para la NASA? Calculamos tus trayectorias. No se llega a ningún lado sin los números. ¿Cómo es que te atraen los hombres blancos? Tengo los mismos derechos. Soy libre de apreciar la belleza de cada color. La NASA no acepta mujeres en el programa de ingeniería. Siempre hay la posibilidad de lograr más. Quiero escuchar los detalles de la misión. No hay protocolo para que las mujeres asistan. Enfrentan dificultades. Deberían agradecer que tenemos un empleo.
No sé si podré con mis responsabilidades. Eres mejor que nadie con los números. Te fuiste por 300 horas. Yo lo sentí así también. Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde diablos estás todo el tiempo? El baño para negros está a 1 kilómetro. O todos juntos logramos el objetivo o nadie lo logra. Más de 50 millones de personas ven este lanzamiento. John, IBM estaba mal. Mejor que las chicas revisen los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. ¿Coronel Glenn? Qué bueno que la NASA aún no pierde la esperanza en la capacidad intelectual. El Friendship 7 sufrió algún tipo de mal funcionamiento. Hay una bola de fuego. Hace mucho calor aquí dentro. Este es el vuelo de nuestras vidas, gente. Friendship 7, ¿me escuchas? Cambio. Bueno, ese es el tráiler de la peli. Espero que los haya y las haya motivado a verla, porque la verdad que está muy buena. Y bueno, la idea es poder ahora contar un poco de qué hay de matemática efectivamente detrás de todo esto, ¿no? Y ahí en una parte del tráiler, ahí Kevin Costner dice, no llegó Kevin Costner porque no me acuerdo el nombre del personaje, pero dice, IBM se equivocó, que es la máquina esta que habían llevado, y no es que la máquina se equivoca, la máquina hace lo que le piden, pero tiene algunas capacidades, digamos, ¿sí? Básicamente, que es que, por ejemplo, si nosotros queremos escribir un número, podríamos decir, irracional, como por ejemplo raíz de 2, pi, lo que sea, eso va a tener un desarrollo decimal que es infinito. ¿Está bien? Y la máquina tiene una capacidad finita de guardar dígitos. Entonces es como que se empieza a equivocar, ahí empieza a cometer errores, pero no errores de que la máquina no sabe sumar o restar o hacer una cuenta, sino de aproximaciones. Y esas aproximaciones van arrastrando una cosa tras de la otra, y eso hace que por ahí, por errores muy, muy, muy chiquititos, ¿sí? Lleguemos a un error garrafal, y en vez de que la cápsula aterrice donde ellos planeaban, aterrice en cualquier lado. Entonces, bueno, la idea ahora les voy a compartir otra diapositiva que tenía para ustedes. Bueno, entonces es un poquito esto que decíamos recién, ¿no? De, por ejemplo, si hablamos del número pi, ¿qué es el número pi? ¿Sí? Si el número pi es, por ejemplo, no sé, sabemos que es un número, pero la pregunta es qué número es, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pi es 3,14. Si le agregamos 2 dígitos más, es pi. Si decimos 3,1415, si le agregamos 2 dígitos más, 3,141592. Bueno, ahora si le agregamos 30 dígitos, ¿eso es pi? Bueno, la realidad es que en cualquier lugar que nosotros cortemos al número, ya no va a ser pi, va a ser una aproximación de pi. Y en general lo que nosotros usamos es como una buena aproximación de pi, 3,14, porque para las cuentas que tenemos que hacer, esos 0,14, digamos, esos 2 dígitos que están detrás de la coma, nos alcanza. ¿Está bien? Pero podría pasar que por redondear con 2 dígitos, después cometamos errores mucho más grandes en cuentas futuras, ¿sí? Entonces eso es lo que traje un poquito para que charlemos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de SOHCAHTOA, ¿sí? Eso se ve en la escuela, que es medio una ayuda a memoria, ¿sí? Para poder tener una relación de lo que pasa con un triángulo rectángulo, sus catetos, que los catetos son, no sé si se ve mi mouse, no, los catetos son los lados que forman el ángulo recto, ¿sí? Ahí dice cateto adyacente al de abajo, cateto opuesto, el que está vertical. ¿Por qué? Porque primero necesito establecer quién es mi ángulo. En este caso, el ángulo alfa, yo puse el de abajo. Entonces, el lado que comparte con el ángulo, ¿sí? Ese se va a llamar adyacente, y el otro se va a llamar opuesto. Y el que no forma el ángulo de 90 grados es la hipotenusa, ¿sí? Y lo que quiere decir este SOHCAHTOA es que si nosotros agarramos y podemos definir al seno del ángulo como lo que mide el opuesto, dividido lo que mide la hipotenusa, lo que el coseno del ángulo es el valor del coseno del ángulo es lo que mide el adyacente dividido lo que mide la hipotenusa, y el valor de la tangente del ángulo es lo que mide el opuesto dividido lo que mide el adyacente, ¿sí? Entonces, bueno, veámoslo en un ejemplo concreto para que no quede tan en el aire, y la idea es la siguiente, ¿sí? Supónganse que yo quiero lanzar, no sé, una flecha, ¿sí? Que podemos suponer que hace no
no quiero que después los físicos y las físicas me vengan a decir cosas que no son, pero podríamos pensar una flecha que va a ser al principio, digamos, un recorrido bastante corto, entonces yo quiero que la flecha pase por arriba de 70 metros, pero no muy arriba, ¿sí? Porque después, si la flecha va muy arriba, después va a tener como poco alcance. Bueno, no importa, no le preguntamos a nuestros amigos físicos a ver qué nos pueden ayudar con esto. Pero la idea es que podemos suponer algo de este tipo, ¿sí? Y el cateto adyacente sabemos, ¿sí? O sea, sabemos que estamos a 300 metros de distancia a esta pared por la cual queremos pasar por arriba. Después sabemos que la altura que queremos pasar por arriba es 70 metros, y lo que queremos averiguar es el ángulo, ¿sí? El ángulo, supónganse que ahí tenemos una maquinita, no una persona, sino una máquina que yo le pongo exactamente el ángulo que mide eso, y lanza la flecha lo más derecha que puede para pasar. ¿Está bien? Entonces, yo necesito averiguar qué ángulo tengo que ingresar a esa máquina. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra tarea. Entonces, lo que vamos a usar es la tangente. ¿Por qué uso la tangente? Porque los catetos, o sea, lo que tengo ahí involucrado es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, lo que decimos es que la tangente de alfa es lo que mide el opuesto dividido lo que mide el adyacente, y eso es 70 metros dividido 300 metros. ¿Sí? Si simplificamos un poco, nos queda que la tangente de alfa es 7 sobre 30. Si nosotros agarramos la calculadora, ¿sí? Y ponemos shift tangente, 7 sobre 30, nos va a dar el valor, por supuesto, aproximado de alfa, ¿sí? Y ese shift tangente, la calculadora lo pone como tangente a la -1, pero lo llamamos arco tangente, ¿sí? Y ese 7/30 lo aproximamos, o sea, si lo metemos en la cálculo nos da 0,23333333, o sea, periódico. ¿Está bien? Pero como decíamos recién, qué sé yo, con 2 decimales me alcanza, así que en vez de guardar todos esos infinitos 3, me quedo con el 2 y el primer 3. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a decir es que si bien la tangente de alfa es 0,2 y el 3 periódico, lo vamos a aproximar por 0,23. Y vamos a meter en la calcu y nos va a dar que alfa es el arco tangente de 0,23. Por lo tanto, alfa es parecido a 12,95. ¿Está bien? Entonces, bueno, listo, ya está. Alfa es de 12,95. Voy y lo meto en mi maquinola que necesitaba lanzar esta flecha. Esto es pan comido, listo, termina. Pero bueno, ahora veamos qué es lo que va a hacer esta máquina, a ver si va a ser efectivamente lo que yo quiero o no. O sea, a qué altura va a llegar mi flecha. Si va a poder pasar o no va a poder pasar por esta pared que yo quiero lanzar. Entonces yo le ingreso a la máquina el 12,95, sigo estando a esos mismos 300 metros que estaba al principio, y bueno, calculemos, ahora hagamos como el camino inverso, ¿sí? El de abajo sigue siendo el adyacente, el que ahora no sé a qué altura va a llegar, o sea, yo espero que me dé 70, esto es claro, ¿no? Yo no quiero que me dé ni 75, ni 58, ni nada distinto de 70, porque para eso lo calculé. Pero bueno, veamos si esta aproximación que hicimos funciona o no funciona, ¿sí? Entonces, bueno, si ahora hacemos el cálculo, tenemos que la tangente de este 12,95 es igual al valor que yo quiero calcular, que es x por los 300 metros. La tangente de 12,95, si lo meto en la cálculo, me da 0,23, de vuelta lo próximo me da un par de dígitos más, pero de vuelta lo próximo, y si paso el 300 multiplicando para el otro lado, me queda que x es 69 metros. ¿Está bien? Pero nosotros, o sea, lo que nos indica esto es que la flecha va a llegar a los 69 metros, o sea, no va a pasar del otro lado, se va a clavar en la pared. ¿Está bien? Entonces, no pudimos cumplir con nuestro objetivo justamente porque hicimos este redondeo de 2 dígitos, ¿sí? Y lo que termina pasando es que la flecha, en vez de estar a los 70 metros, está 1 metro más abajo. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿qué pasa si esto en vez de ser en metros, fueran kilómetros? ¿Sí? Pensando un poco en esto de la peli, donde queremos aproximar cosas, pero son tipo el radio de la Tierra, no lo medimos en metros, lo medimos en kilómetros, son muchos, entonces si nosotros ahí pifiamos en un cachito, bueno, después cómo se ve reflejado eso en, o sea, si vamos a llegar o no vamos a llegar a rescatar a este pobre astronauta que confía en que las cuentas van a dar bien y lo van a llegar a rescatar. Entonces, bueno, hacemos la misma cuenta, ¿sí?
tenemos los 300 kilómetros ahora, los 70 kilómetros, ¿sí? Pero si nosotros hacemos la misma cuenta con el 12,95, en vez de llegar a estar a 70 kilómetros, que era lo que queríamos, vamos a estar a 69 kilómetros, o sea, vamos a estar 1 kilómetro más abajo de donde queríamos. Entonces ahora ya no es 1 metro, es 1 kilómetro, son 1000 metros. También estamos muy lejos de lo que queríamos. Entonces, nada, como este error de redondear solamente en 2 dígitos hace que después las cuentas salgan todas mal, está bien, pero no es que ninguna cuenta hicimos mal. El tema es que no pudimos hacer esto, ¿sí? De la manera correcta. Hay una rama de la matemática, ¿sí? que es muy, muy interesante, que justamente se ocupa de esto. Es decir, bueno, yo tengo una máquina que no me puede guardar infinitos dígitos, ¿sí? Me va a poder guardar, no sé, 10, 100, 1000, una cantidad finita. Bueno, ¿cómo hago para que esta máquina haga las cuentas de la mejor manera posible, ¿sí? O qué me conviene primero, sumar cosas parecidas, sumar cosas que son muy distintas. Entonces, bueno, esta es una rama de la matemática muy interesante y que es justamente como la conexión con la computación, porque las computadoras hacen lo que nosotros le pedimos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo pedírselo, o a veces si nosotros le pedimos que sume un número muy, 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 muy grande con un número muy, 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 muy chiquito, es como que esos últimos dígitos se pierden, ¿sí? Entonces terminan pasando estas cosas. Y bueno, y en la peli, finalmente lo que pasa es que el astronauta le dice, no, tráeme a la piba esta que era una genia con las cuentas, y que haga ella la cuenta. Yo no te confío en IBM ni ahí, haceme la cuenta, que me haga la cuenta esta piba, y bueno, están más que invitados e invitadas a ver de qué se trata la peli, pero bueno, también un poco lo que hay detrás de esto, ¿no? Ya sea toda la parte social, del lugar que ocupaban no solo las mujeres afroamericanas, digamos, como en esa escena donde Kevin Costner le dice, ¿dónde estás cada vez que te necesito? Y ella le dice, me voy al baño acá 7 cuadras, porque no hay un baño para mujeres negras acá, entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, bueno, él estando en ese lugar de privilegio, realmente no se da cuenta lo que le pasa, en este caso a Catherine, pero bueno, podría ser a cualquiera, ¿no? Así que, bueno, eso era un poco lo que les quería contar. No sé, Ivo, si tenés algo para acotar o preguntar o algo que te haya quedado por ahí. No, excelente, me parece buenísimo traer a colación esta película. Me parece también muy interesante la importancia social de la ciencia, ¿no? Tanto cómo afecta la ciencia a la sociedad y cómo afecta distintos problemas sociales a la ciencia. Eso me parece súper interesante. Y además también acercar algo, ¿no? De la cotidianeidad, de cálculos que no son tan extraterrestres, digamos, a algo de grado espacial, ¿no? Un cálculo que le cambió la historia a la NASA. Eso está Totalmente. Bueno. Totalmente. Bueno, todo tuyo. Dale, buenísimo. Empiezo con lo mío. Bueno, primero quiero ponerles en contexto, ¿no? Yo les voy a hablar de la película más taquillera de la historia, primero que nada, así que voy a intentar ser muy cauteloso con los fragmentos de video que les voy a mostrar, porque ya hemos tenido problemas con copyright y YouTube. Es un tema bastante difícil, pero vamos a intentar que funcione. Esta peli, ¿no? Es de un universo muy similar al nuestro, pero lleno de superhéroes y un montón de planetas con vida extraterrestre, y todo se interconecta. Es una fantasía, digamos, es una fantasía y una ciencia ficción. Pero eso no quita que podamos analizarlo y relacionarlo con nuestro planeta y con nuestra realidad, digamos. Entonces, primero voy a pasar a mostrarles un pequeño clip. Bueno, acá, como verán, tenemos a todos los superhéroes de esta saga, y tenemos a este personaje. Mira esto. Este tipo violeta que aparece acá es el en el cual yo me quiero enfocar. Se llama Thanos y es el villano principal, es el villano más importante de toda la saga esta de películas, que son 20 y pico, y además es uno de los villanos más interesantes del cine mainstream, ¿no? De este cine popular. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Inténtalo.
Este tipo, como ven, es un guerrero, es un gobernante alienígena, ¿no? Es como que extendieron lo que para nosotros significa eso a un grado ya nivel intergaláctico. Y además es un genocida. Tiene una idea bastante loca sobre cómo funciona la vida, ¿no? Lo que hace es invadir planetas y a la mitad de la población elegida al azar, que esto más o menos un poquito se ve en el fondo, la elimina. ¿Por qué? Ya les va a explicar él mismo por qué. Concéntrate. Bien. Lo lograste. Está obsesionado con el balance, ¿no? Y acá vemos como una pequeña muestra de lo que este tipo hace. Agarra a la mitad de la población, una la deja viva como si nada y a la otra la mata. Ahora les voy a compartir otro clip donde él explica un poco por qué y su historia también. Ahí vamos. ¿De dónde crees que te trajo? A tu hogar. ¿Se adiviné? Lo fue. Y era muy hermoso. Titán era como muchos planetas. Acá se está encontrando con unos tipos que lo quieren detener porque no les parece bastante linda la idea de eliminar a la mitad de la población, ¿no? Claramente está mal, lo que quiere hacer es algo malo, por eso es el villano, digamos, pero también tiene algo en su teoría que está bastante mal. Ahora la voy a explicar. Demasiadas bocas, pocos recursos. Y al enfrentar la extinción, les ofrecí una solución. Genocidio. Pero al azar, imparcial, justo con ricos y pobres por igual. Dijeron que me había vuelto loco. Y lo que predije al final pasó. Felicidades, eres un profeta. Básicamente dice que en su planeta había una cantidad de recursos finita, o sea, limitada. El tamaño de la población empezó a crecer y no terminaron alcanzando esos recursos y llegaron a una especie de apocalipsis. Se terminaron por extinguir en su planeta. Soy un sobreviviente que quiere matar a millones. Con las 6 gemas solo tendría que hacer este movimiento con mis dedos. Y todos dejarían de existir. A eso le digo piedad. ¿Y luego qué? Al fin descansaré. Y veré el amanecer de un universo agradecido. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Bueno, básicamente eso. Como les estaba contando este mismo tipo, su idea es que como la población crece todo el tiempo y los recursos son limitados, en algún momento nos vamos a terminar por extinguir todos porque los recursos no nos van a alcanzar. Ahora les voy a compartir un par de gráficos, pero no se asusten porque los voy a explicar de una manera, al menos intentando que sea simple. Bueno, acá tenemos dos gráficos. El primero se refiere a un crecimiento exponencial, como por ejemplo el de una población, ¿no? Vemos que a medida que pasa el tiempo, va subiendo el N. El N es la cantidad de individuos, o sea, el tamaño de esta población. Lo que dice Thanos es que nosotros nos comportamos poblacionalmente de esta manera. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, vamos creciendo cada vez más, ¿no? Crecemos de una manera dramática. Y llega un punto donde los recursos se nos acabarían y acá, en este punto cúlmine, nos extinguiríamos. Pasaríamos a tener un N de 0, un tamaño poblacional de 0. Este otro gráfico habla de un comportamiento logístico de una población. ¿Qué significa eso? Que a medida que pasa el tiempo, vamos creciendo y crecemos un montón. Pero que llega un punto donde los recursos nos frenan. Esta acá, que aparece acá, es la capacidad de carga de un ecosistema, de un ambiente. Habla de los recursos que hay, que pueden ser tanto alimento, agua,
espacio, lugares para nidificar. Por ejemplo, si somos un ave, no podemos vivir en un lugar donde no podamos tener nidos, ¿no? Entonces, todos esos recursos nos limitan, porque llega un momento en que no alcanzan para todos. Eso ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá vemos un comportamiento logístico de una población. Tenemos que al principio sí crecemos de una manera prácticamente exponencial, ¿no? Crecemos un montón dramáticamente, pero llegamos a esta línea que vemos ahí, que sería la capacidad de carga de ese ambiente. Si nos pasamos de esa línea, de la cantidad de individuos que puede sostener este ambiente, si somos más, los individuos van a empezar a morirse, ¿no? Va a terminar disminuyendo el tamaño poblacional. Pero si disminuye por debajo de esa línea, va a volver a crecer. Y así baja y sube hasta llegar a un equilibrio. Ese es el comportamiento, por ejemplo, de los grandes mamíferos, de las poblaciones de los grandes mamíferos, que tienen un tiempo de vida largo y tienen una tasa de reproducción baja. Es decir, no se están reproduciendo constantemente y tienen una cantidad de hijos bastante pequeña, una cantidad de crías bastante pequeña, como vemos acá. Esta población crece de una manera bastante intensa, pero se estabiliza y llega a un equilibrio. En cambio, tenemos a los R-estrategas, estos que dije antes son los K-estrategas, ¿no? En cambio tenemos a los R-estrategas, que son, por ejemplo, las especies invasoras. Pueden ser tanto insectos como pueden ser pequeños roedores, ¿no? Que tienen un tiempo de vida mucho más corto, tienen una tasa de reproducción muy alta y un gran número de descendientes. Eso quiere decir que se reproducen mucho más seguido y que tienen muchísimas crías cada vez que se reproducen. Lo que pasa es que, por ejemplo, imaginémonos un nicho, un ambiente, un ecosistema donde estos individuos no están. Llegan a este ambiente y se reproducen un montón. ¿Por qué? Porque tienen un montón de recursos para repartirse. Entonces se reproducen un montón y de golpe, hasta que llega un punto en que esos recursos se agotan, empiezan a ser limitantes para ellos. Entonces se empiezan a morir un montón. Pero siempre alguno zafa, siempre alguno llega a la etapa adulta y se reproducen de nuevo y pasa este ciclo de nuevo y de nuevo y de nuevo. La idea detrás de esta estrategia sería que si mi progenie, si mis crías tienen muy poca probabilidad de sobrevivir y llegar a la etapa adulta y tener más crías, lo que me conviene es tener un montonazo de crías. Entonces alguna va a llegar. En cambio, detrás de la estrategia acá, lo que se encuentra es que si yo cuido mucho a mis crías, que son entonces mucho más demandantes, tienen mucha probabilidad de llegar a una etapa adulta y de tener sus propias crías. Entonces me conviene tener pocas, así las puedo cuidar y me aseguro de que lleguen. Son dos estrategias y ambas funcionan porque vemos los animales, los demás seres vivos que nos rodean. Pero yo les voy a hablar, y ahora metiéndonos ya en el campo un poco de las ciencias sociales, de la idea de este tipo, que se llama Malthus, ¿no? Y, al menos así lo entiendo yo, es en quien se basaron para hacer este personaje Thanos. No por sus poderes mágicos, sino por sus ideas. Este tipo decía que a medida que pasa el tiempo, como el tamaño de nuestra población va creciendo cada vez más, íbamos a llegar a un punto donde los recursos se nos iban a acabar. Básicamente la misma idea. Lo que dice es que tendríamos un comportamiento como población exponencial. Pero vamos a ver cómo se entiende la dinámica de las poblaciones humanas. Acá tenemos 4 etapas de las poblaciones humanas. Podemos imaginarnos esto como si fuera un país, ¿no? Un país donde tenemos una pequeña cantidad de individuos hace mucho, mucho, mucho tiempo. No se asusten por la cantidad de líneas, lo vamos a entender. La línea roja que vemos acá es el tamaño de la población total, ¿no?
a medida que pasa el tiempo vemos que va subiendo. Eso es bastante simple. Y después tenemos una línea azul y una línea rosa. La línea azul es qué tantas personas se mueren, es la tasa de mortalidad, digamos. Y la línea rosa es qué tantas personas nacen, ¿no? Es la tasa de natalidad. Tenemos que imaginarnos estas etapas como distintos periodos históricos, por ejemplo. Tenemos al principio un periodo histórico donde no hay un gran alcance de la medicina, hay un montón de tecnología que aún no fue descubierta, y por ende la tasa de mortalidad es muy alta. Te cortás un pie y te lastimás de una manera superficial, se te infecta y probablemente te mueras, ¿no? Y la tasa de mortalidad infantil también es inmensa. También la vida es mucho más en el campo, ¿no? Entonces, las familias tienen una cantidad de hijos muy grande, ¿no? Porque eso sirve para ayudar en la vida en el campo y demás, y además te aseguras de que vas a tener descendencia, ¿no? Básicamente, como están más o menos igualadas, si bien van oscilando, van cambiando en el tiempo, están más o menos igualadas, entonces vemos que el tamaño de la población, como por decirlo de alguna manera, se mueren la misma cantidad de personas de las que nacen, se mantiene constante. O sea, pasa el tiempo y la población total sigue siendo más o menos la misma. Pero ¿qué pasa? Empieza a crecer la tecnología, ¿no? Empieza a aparecer, por ejemplo, la medicina, los antibióticos y demás, entonces la tasa de mortalidad baja un montón. Empiezan a tener todas las familias acceso a la medicina, entonces se mueren muchos menos. Baja mucho la tasa de mortalidad. Pero la tasa de natalidad, ¿por qué habría que cambiarla? ¿No? Siguen naciendo la misma cantidad de gente, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Se mueren menos, pero nacen la misma cantidad, el tamaño de la población total crece, ¿no? Y acá es donde podríamos alarmarnos un poco, porque, de repente crece un montón, ¿van a alcanzar los recursos de este planeta para toda esta gente? Pero ¿qué pasa? A medida que cambia esta sociedad, por ejemplo con la urbanización, la gente empieza a mudarse a las ciudades, empieza a hacer por un montón de cosas que son de ciencias sociales y economía en las que no me voy a meter. Empieza a ser más redituable la vida en las ciudades o cerca de las ciudades. Entonces, ahí, tener una familia muy numerosa no es muy conveniente. Acá quiero aclararles que no hago ningún juicio de valor por el tamaño de una familia, está bien el tamaño que quieras que tenga. Solamente que al principio, en esta historia, era muy conveniente, casi que era obligatorio tener una familia numerosa, y después deja de ser tan importante, deja de ser necesario, ¿no? Entonces empieza a haber familias con cada vez menos hijos. De hecho, hasta hay países que regularon un poco a la fuerza la cantidad de hijos que se podían tener por persona. Además, tener hijos en la ciudad es caro. Entonces empieza a bajar la tasa de natalidad. Pero, como sigue habiendo desarrollo tecnológico en temas de salud, sigue habiendo nuevas políticas de higiene y demás, y de seguridad y un montón de cosas, la tasa de mortalidad también sigue bajando. Entonces, el tamaño de la población total sigue creciendo, ¿no? Entonces, podríamos seguir alarmados pensando, vamos a crecer de una manera ilimitada, esto en algún momento va a explotar. De hecho, hay varios autores que llegaron a algo que se llama la bomba de población, de que vamos a llegar a un punto donde no hay vuelta atrás y vamos a terminar acabando con todo este planeta. Pero, ¿qué pasa? A medida que van avanzando todas estas cuestiones culturales que llevan a que baje la tasa de natalidad, esto puede llegar a cambiar. Vemos que la tasa de mortalidad llega a un punto donde no puede bajar más. Las personas en esta sociedad súper avanzada, los países más desarrollados ya están en esta etapa, la tasa de mortalidad no puede bajar más. Se mueren de viejos, ¿no? Y de hecho la población empieza a tener un gran porcentaje de personas mayores. Entonces, la tasa de mortalidad se estanca. Y la tasa de natalidad también sigue bajando por un montón de causas culturales. Tanto por la independización de la mujer, los casamientos son mucho más tardíos,
Hay un montón de cosas que afectan esto. Y entonces vuelven a estar igualadas la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Como pasó antes, el tamaño de la población deja de crecer y un poco se estanca, se queda constante. De hecho, se sugiere que hay una etapa posterior a esto, con todo el avance de la legalización de la interrupción del embarazo, un montón de factores sociales que afectan toda esta cuestión, que podría ser que la tasa de natalidad siga bajando. Entonces podríamos llegar a disminuir el tamaño de la población mundial. No estoy diciendo de disminuirlo abruptamente, sino que esta montañita podría empezar a volver a bajar. Pero volvamos a la idea de Thanos, ¿no? Que dice, bueno, para solucionar el tema, que encima ya sabemos que está mal, ¿no? Sabemos que no vamos a crecer de una manera exponencial, como decía Thanos y como decía Malthus, el tipo ese que les mostré, sino que llega un punto en que se estanca y no crece por demás. Siempre la capacidad de carga, o sea, los recursos disponibles, limitan el tamaño de una población, al menos en el tipo de población del que tenemos los humanos. Entonces, hagamos de cuenta que este tipo por un momento tenía razón y que íbamos a crecer exponencialmente el tamaño de la población para siempre. Entonces, la idea que tiene es eliminar a la mitad de la población, o sea, pasar de acá a acá, para que no se nos acaben los recursos. Eso, primero que nada, no funciona. ¿Por qué? Porque las poblaciones vuelven a crecer. Van a volver a crecer hasta la capacidad de carga que tiene el ambiente, o sea, que tiene nuestro planeta. Las poblaciones se reconstituyen. Si elimina a un porcentaje de la población, a medida que pasa el tiempo, la población va a volver a ese tamaño total. De nuevo, entonces, no tiene mucha utilidad. Podemos ver un ejemplo de esto que pasó en nuestra historia, ¿no? Tenemos a la peste negra o la muerte negra. ¿Qué pasó? Hubo una pandemia de una peste que terminó eliminando a el 60% de la población de Europa. Este tipo Thanos quería eliminar a la mitad de la población. Bueno, esta peste eliminó al 60% de la población de toda Europa, más o menos. Ustedes dirían, bueno, listo, esto mejoró la vida de todos, como dice este señor. Pero no fue tan así. Si bien por un momento aumentó la demanda de empleo, hubieron varios factores sociales que se modificaron con esto, fue un impacto terrible que tuvo en la sociedad, pero después de 100 años la población ya era la misma, ya se había reconstituido por completo. Y además, después de un par de cientos de años más, ya se había duplicado la población mundial. Entonces, no tiene mucho sentido la alternativa que dice este señor de eliminar a seres humanos. Además, ¿qué otros problemas tiene su teoría? Él dice que chasqueando los dedos, que esto lo aprendí específicamente para esta charla, que con hacer eso elimina a la mitad de la población. ¿Pero la población de qué? Porque lo que vemos es que desaparecen la mitad de los seres humanos y la mitad de otros seres extraterrestres. Pero, ¿cómo elige esa mitad? A ver, si nosotros pensáramos en la cantidad de individuos de cualquier tipo de ser vivo que hay en la Tierra, el ser humano, al lado de la cantidad de insectos, es insignificante, ¿no? Porque nosotros somos 7 billones y la cantidad de insectos tiene, ¿cómo decirlo?, muchísimos ceros más de la cantidad de humanos, ¿no? Si nosotros agarramos una bolsa y ponemos todos los insectos que hay, ¿no? Todos los individuos y todos los seres humanos, y elegimos la mitad al azar, la probabilidad de sacar un ser humano de esa bolsa es muy baja, ¿no? Por si los mezclamos bien, ¿no? Y no pensamos en los tamaños, ¿sí? Pero entonces no hubiera desaparecido ningún ser humano si hubiera seleccionado al azar a la mitad de todos los individuos. Pero si eligiera a la mitad de los individuos de cada especie, podríamos pensar que ahí sí. Primero que nos generaría un montón de problemas si desaparecieran, por ejemplo, la mitad de las bacterias, la mitad de las plantas, ¿no? Que son también para nosotros recursos, la mitad de los animales, que para muchos seres humanos también son recursos,
también sería un problema, ¿no? Pero además, lo que empieza a complicarse ahí es el concepto de especie, que es algo bastante discutido en lo que yo no me quiero meter mucho, pero ahí también hay un problema en su teoría, y eso es algo de lo que me puse a pensar analizándola. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuál es la alternativa? Porque matar humanos no es la solución. Primero, que no funciona, y segundo, que está mal. No vamos a hacer un genocidio, no salva a nadie. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, voy a dejar de compartir. Primero, lo que podemos hacer es repensar los métodos de producción que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, estamos produciendo un montonazo de cultivos, de los cuales el 70% se usa para alimentar animales que son ganado, de los cuales se los consume, ¿no? La eficiencia de ese proceso es pésima, por lo cual hay un montón de alternativas que las provee la ciencia y un montón de sectores más. Estaría muy bueno escuchar a esos sectores y tener en cuenta sus opiniones para modificar los modelos de producción. Además, por ejemplo, estos modelos de producción lo que hacen es arrasar para tener más espacio, más tierras para los cultivos con ecosistemas naturales. ¿Qué pasa con los ecosistemas naturales? ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, por decir una cuestión, una de las miles, lo podemos relacionar con un problema muy grande que tenemos ahora. Si nosotros eliminamos parte de un ecosistema natural, lo que pasa es que los animales silvestres, las distintas especies silvestres que hay ahí, terminan huyendo, terminan estando en contacto, a medida que se amplía la frontera agrícola, terminan estando en contacto con el ganado, terminan estando en contacto con animales domésticos, y ahí pueden empezar a aparecer enfermedades zoonóticas, como la pandemia que tenemos ahora, ¿no? Entonces, si hay algo que va a terminar con la especie humana, no es la sobrepoblación, sino es la manera en que explotamos a nuestro planeta, sino es la manera en que manejamos estos recursos, que sí, los podemos entender como finitos, como limitados, ¿no? Que en algún momento se acaban, si no los tratamos bien, porque también tenemos un montón de métodos de conseguir recursos que no destruyen al planeta, ¿no? Entonces, creo que va más por ese lado. Creo que tenemos que repensar cómo producimos, repensar cómo manejamos los recursos y también cómo concentramos las poblaciones en las ciudades y demás, porque las ciudades sí están sobrepobladas, pero el resto del mundo no. Entonces, les invito a que tengamos en cuenta eso, que tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo tratamos a los ecosistemas naturales, porque ahora tenemos muchísimos problemas con cómo se está ampliando la frontera agrícola. Tenemos un porcentaje inmenso de los bosques de nuestro país y de toda Sudamérica en llamas, literalmente, les invito a que lo busquen, y creo que eso va a tener mucha más utilidad que matar seres humanos. Así que esa es más o menos mi reflexión sobre esta historia. Bueno, buenísimo, Ivo. Sí, es re interesante todo lo que contás y también nos hace como preguntarnos un poco otras cosas que no nos vamos a meter, digamos, pero yo pensaba en esto que vos decías de los animales, que se le da de comer a los animales, bueno, todo eso por ahí son, no sé, como dar nuevas maneras de hacer dinero, ¿no? Porque detrás de todos esos recursos que se utilizan y se explotan, gente que labura y vive de eso, pero digamos, no tiene por qué ser un impedimento, sino hemos tratado de causar esos trabajos en otro tipo de cosas como para ser más eficientes también con nuestro medio y con el lugar donde vivimos, me parece. Total. Ahí lo que empieza a ocurrir es que entramos en campos de distintas ciencias, ¿no? Y creo que en este momento tenemos un campo de trabajo inmenso para la interdisciplina, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento que puede aportar un biólogo, ¿no? Y el conocimiento que puede aportar alguien que estudia ciencias sociales, alguien que estudia economía y demás, puede ponerse sobre la mesa y puede ser utilizado para desarrollar métodos útiles para
como decís vos, mantener el trabajo, mantener una fuente económica que le rinda al país, que le rinda a toda la población, y al mismo tiempo no destruir nuestro planeta, no destruir nuestra propia casa. Sobre eso hay un montón ya trabajado, y eso es algo que ahora lo mejor que podemos hacer es ponernos a buscar, informarnos nosotros, checar las fuentes de todo lo que buscamos, y la verdad que hay un montón para informarse de eso. Por ejemplo, la economía circular, hay demasiado. Y creo que son modelos muy interesantes y que nos pueden ayudar a salir de este ciclo en donde no paramos de destruir. Totalmente, totalmente. Bueno, si querés respondemos algunas preguntitas así rapidito, porque creo que ya estamos con un tiempo un poco extenso. Pero bueno, que sea dos otras preguntitas que tenemos ahí. Bueno, acá tengo unas preguntas que nos hicieron. La primera que tengo es para Aye. A ver. Y dice, ¿la gente que estudia matemática programa? Programamos, sí, programamos. Aprendemos, digamos, en una materia obligatoria aprendemos a usar un programita que se llama MATLAB, que es como para poder hacer cuentas con la computadora y que no tengamos que nosotros matándonos, no nos tengamos que matar haciendo esas cuentas. Pero bueno, también en esa materia, que es una materia introductoria, también aprendemos un poco esto que comentaba de qué error cometemos cuando hacemos tal o cual cuenta con la máquina, dependiendo de qué máquina estemos usando. Y después, bueno, si haces matemática aplicada, sí, ahí programás bastante más, tenés muchas más materias en las que aprovechás el recurso de la computadora para poder resolver problemas, básicamente. Claro. De hecho, un poco la computación se desprende de la matemática, ¿verdad? Como pasa ahí, como muestran en la peli, que las matemáticas son las que tienen que resolver cómo hacer andar esta máquina y cómo poder sacarle valor. Totalmente, totalmente. Bueno, tengo una pregunta para Ivo, o sea, yo. A ver. ¿Hay alguna predicción para el futuro usando esos datos de natalidad y mortalidad? Sí, o sea, hay un montón de datos. Yo lo que les mostré es una recontra simplificación, pero también hay un montón de maneras de interpretar esos datos y de seleccionarlos. Entonces, una teoría que a mí me parece bastante interesante, que es interesante nomás, yo no soy un erudito de ese tema, es la de que puede empezar a disminuir el tamaño total de la población. Porque, si bien la tasa de mortalidad muchísimo no puede seguir bajando, porque llegas a un piso que es como la esperanza máxima de vida del ser humano, y más que eso no puede bajar la tasa de mortalidad, y al mismo tiempo puede seguir bajando la tasa de natalidad por un montón de factores. Porque estamos yendo socialmente hacia un lugar bastante interesante, donde empiezan a haber un montón de libertades que antes no existían, un montón de derechos que antes no existían, y eso me parece súper interesante de analizar. Yo lo puedo analizar medio de oído nomás, pero podemos intuir que eso puede afectar el tamaño de la población total y podría ser que disminuya. Vamos a ver. Sí, algo que dijiste recién. Sí, algo que dijiste recién de que bajaba la tasa de mortalidad porque había un techo en la esperanza de vida, ¿no? Que parece que es contradictorio, pero es exactamente lo que quisiste decir. Quería marcarlo porque me parece interesante eso que dijiste. Así es, como el piso de la tasa de mortalidad es el techo de la esperanza de vida. Okay. Veamos, tengo una pregunta para Aye, que es, ¿en alguna materia de tu carrera te explicaron el origen del número pi? ¿En cuál? No, que no el origen, digamos, o sea, es un número que existe, no hay un origen para el número 2, y no, es un número, digamos, ¿no? Pero sí podemos pensar quizás en cómo surge que usamos ese número irracional y no usamos otro número irracional, digamos. Son infinitos los números irracionales, y sin embargo son pocos a los que nos llama la atención. Está bien, tenemos un número pi, número e,
digamos, todos nos podrían llegar a llamar la atención, pero son los más, como las estrellas, ¿viste? Los famosos, Claro. el VIP, los irracionales, bueno. Pero sí hay muchas maneras de llegar a a ese número, digamos. Por distintas aplicaciones, digamos, distintas materias, llegás a que, o una serie, que es una suma infinita, te converge, digamos, da pi, o por ahí un límite, te da pi, bueno, que es más o menos una serie, pero pensando desde otro lugar, digamos. Entonces, llegás, como que lo podés te lo puedes llegar a encontrar en distintos contextos, sí, eso sí. Y después me gustaría comentar algo muy interesante que me pasó el otro día, preparando una clase de números y del Antiguo Egipto, ¿sí? Y que estaba bueno que lo que ellos hacían, o sea, ellos ya desde hace tantos años tenían conocimiento de este número pi, y lo que se dieron cuenta es que si tenían, por ejemplo, un cuadrado de lado 8×8, ¿sí? Armado con piedritas, o sea, ponían 8 piedritas, 8 piedritas, 8 piedritas, y así. Después, si esas piedritas las reacomodaban, les quedaba algo parecido a una circunferencia de radio 4,5. Y entonces, la superficie era la misma, o sea que había un número, si ellos habían usado 64 piedritas para armar el cuadrado, que usaron las mismas 64 piedritas para armar la circunferencia, entonces ese 4,5 por alguien, o sea, como que se dieron cuenta que ahí había una constante interesante, digamos, y podían aproximar al número pi muy, muy, muy bien, digamos. Tenían una aproximación como 3,16, digamos, algo copado, digamos. Buenísimo. Eso está súper interesante, porque ves la aplicación de la matemática también en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y qué arquitectura, ¿no? Qué arquitectura. Una cosa de locos. Veamos. Tengo una para moi. Las políticas que tiene en algún momento China, con lo de tener un solo hijo por familia, ¿tendría sentido para controlar el crecimiento de su población? A ver, sí, de hecho, sí generó un cambio en China, al menos esta ley de limitar la cantidad de hijos que puede tener una pareja, lo que hizo fue disminuir un montón la tasa de natalidad y contribuyó en esa tercera etapa de las que les contaba yo, en China. Hay que ver después eso qué utilidad tiene, hay que ver después cómo se aplica eso y qué efectos tiene en la sociedad, ¿no? Limitar la cantidad de hijos que puede tener una familia, que ya no sea por decisión, que ya no sea por lo que estiman que le conviene, sino que sea una ley impuesta desde afuera. Entonces, tampoco podemos salir a recomendar cosas como esa. Me imagino esa imposición en una sociedad como la de hoy y creo que se complicaría bastante. Ahora veamos una pregunta para Aye y con eso ya vamos terminando. Dale. Dicen, ¿es trasladable la temática de la película Talentos Ocultos a nuestra época y nuestro contexto local, además? Bueno, no sé bien a qué se refiere, si en la parte de ir al espacio o más un poco en la parte social, digamos, pero yo me voy a quedar con la segunda, con la parte social, que creo que lo que está bueno es lo que decía un poco esto de los lugares de privilegio que tienen algunos con O, y que bueno, que quizás empezar a dar un poquito de bola a estos reclamos o bueno, a las cosas que nos pasan y que a veces no nos damos cuenta y que no sé, si a mí no me pasa o si no siento que me pasa, no pasa. Ah, no, yo tengo lo que tengo porque sí. No, bueno, hay luchas y hay cosas que me parece que son colectivas y que se tienen que dar, por lo menos la discusión, ¿no? De que nos preguntemos qué cosas queremos que pasen en nuestra sociedad y qué cosas no queremos que pasen. Entonces, bueno, devolver un poco la pregunta y dejar la pelota del otro lado. Bueno, ¿será que esto nos está pasando actualmente? Quizás no, con la segregación racial, o sí, pero bueno, devolver un poco la pelota y que nos quede la pregunta para pensar cada uno y cada una en casa al respecto. Fantástico. Bueno, entonces me parece que con eso nos despedimos. Les invitamos entonces a que se metan en el canal de YouTube de Popularización Exactras UBA, donde van a tener a su disposición los otros capítulos de toda esta serie. Y bueno, mañana seguimos con el resto de los capítulos. Y bueno, muchas gracias por estar.
estar y por vernos, y yo espero la respuesta de cuántos años tenía Catherine en el año, que ya no me acuerdo, pero en el año que les dije ahí en la diapo que planteaba la pregunta. Espero los comentarios ahí al lado del videito, por favor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por vernos y chequeen el canal, chequeen el Instagram de Exactas. Van a tener todo like a la campanita, que esa te avisa cuando hay vivos y cuando hay cosas. Suscríbanse y campanita, como dice Aye. Muy bien, bueno. Dale gracias like. por todo. Hasta pronto.